¿No lo vieron? ¿No lo revisaron? ¿No lo encontraron? El hueso, los extremos del hueso, en vez de estar así gruesecitos o del diámetro original, se hace así en pico, en filo, en punta. Se le llama en punta de lápiz o en punta de flauta, como la flauta que usan que algunos de ustedes lo utilizaban en la secundaria, en la prepa, para pasar ¿qué clase era? De artes plásticas o algo así. Música. De música, bueno, sí. Entonces, esa flauta, ese piquito, así se hace el hueso, se hace adelgazado de un lado, se hace fino, porque se reabsorbe el resto por mala circulación. Es un cohete, porque lo que se tiene que hacer ahí es quitar esa punta del lápiz o ese extremo afilado que no tiene buena circulación, hasta llegar a donde sí hay hueso. Entonces se corta esa punta del lápiz, se ve que el hueso ya tiene buena circulación y ahí se vuelve a unir. ¿Cuál es el problema? Que ese hueso va a quedar más corto. Si es un miembro superior, no es muy trascendental. Si es miembro inferior, sí, pues queda como una claudicación por acortamiento que puede ser hasta de 1 pulgada, ¿no? 3 centímetros de diferencia, que sí ya son importantes para la función normal. Ya arrastra el pantalón o le queda más largo del otro, ¿no? Sí. Ya tienes que ponerle una suelita así en el zapato, como suela de zapato de Frankenstein, pues a nadie le gusta. Entonces, pero ese sería un zanco. O no ponerle nada y que claudique como el chorrito, se hace grandote y se hace chiquito. Y la otra opción, la otra cosa, cuando hay pseudoartrosis y nos da, entre comillas, a los traumatólogos, es cuando está en pata de elefante, en vez de estar así afiladito como punta de lápiz por mala circulación, tiene buena vascularidad y se hace muy ancho, como la pata de un elefante. Ya ven que la pata de elefante es así como tubular y luego están los deditos, se hace más ancho. Eso quiere decir que tiene buena celularidad, tiene buena vascularidad, buena actividad, pero lo que ha de tener es una diástasis o una separación entre un fragmento y otro, o no tiene buena estabilidad y se está moviendo, pero las células quieren consolidar. Entonces, salvando esas, la consolidación es bastante segura. Se quita todo el tejido fibroso, ya no se tiene que quitar la pata del elefante, nada más quitar el tejido fibroso que se formó entre un hueso y otro, darle estabilidad y ya, Diosito hace lo demás, ya consolida. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre tarea? ¿No? No, doctor. Bueno, entonces empecemos la clase de ¿qué vas a hablar? De embriología, ¿no? Embriología e histología. Uh-huh. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Soy Byron y les voy a dar una pequeña introducción a la embriología y la histología del sistema osteomuscular. Ah, tú eres de coito y no quisiste decir que eres del hombre lobo. Ahí se inventó el hombre lobo. El hombre lobo. Y los hombres bolos también, aquí están. Ah, sí, son bien bolos los coitos. Igual que los de Berriozábal. No tienen que hacer el fin de semana, se ponen a echar trago. Bueno, a ver, dale, Byron. Vamos a empezar con la introducción del sistema esquelético. El desarrollo del sistema esquelético depende de estímulos genéticos, endocrinos y alimenticios. Y sus alteraciones genéticas pueden estar presentes al nacer o después en la vida adulta. Y el sistema esquelético está dividido en 2 partes anatómicamente, en axial y apendicular. Ahorita vamos a ver cómo. En la embriología se encuentra originado por el mesodermo paraxial, por mesénquima de las crestas neurales y de la hoja somática lateral. Aquí tenemos que el mesodermo paraxial va a conformar lo que es la columna vertebral, costillas, esternón y algunos huesos de la cara. Y el mesénquima de las crestas neurales, lo que son huesos del cráneo, víscero y neurocráneo. Y la hoja somática lateral va a formar las cinturas escapulares y pélvica y los miembros superiores e inferiores. Aquí tenemos un poquito de lo que es los tipos de osificación. Como podemos ver ahí, endocondral e intramembranosa. En la endocondral, las etapas son sucesivas, empezando con una condensación de mesénquima y se va a formar un molde cartilaginoso o condrogénesis.
y la vasculogénesis. Aquí es importante la vasculogénesis porque así es como se establecen los centros de dosificación secundaria. Y ahorita lo vamos a ver. Después surge un reclutamiento de osteoblastos, de osteoblastos. ¿Dónde está? Para la mineralización de la matriz y la conformación del centro de dosificación primario que se encuentra en la diáfisis. Y ya posteriormente va a haber una invasión vascular en las epífisis y esto va a conformar los centros de dosificación secundarios. Así, de este tipo de osificación endocondral se originan o establecen huesos del esqueleto axial y el apendicular. Al contrario, tenemos a la intramembranosa, que igual también se va a iniciar por una condensación de mesénquima y su diferenciación en osteoblastos, permítame, por osteoblastos que establecen un centro de dosificación primario y que posteriormente serán osteocitos y de centros de dosificación mineralizados. Y estos van a establecer huesos del esqueleto axial y las clavículas del esqueleto apendicular. Aquí tenemos unos cortes. Bueno, a ver, espérame. Empecemos, volvamos otra vez a eso. Entonces, la formación de osificación endocondral, así como dice el término endocondral, viene de cartílago. Quiere decir que se tiene que hacer así como dice ahí subrayado, condensación del mesénquima, se hace primero un tubito. Por cierto, ¿a qué edad empieza el desarrollo de los miembros torácicos en el producto, en el feto? A partir de la quinta semana, Doc. Quinta semana. Así como terminando la cuarta semana, ya se hace un muñoncito en el tronquito, digamos, ¿cómo se llama este tubo? De las tres capas, mesénquimas y parénquimas y todo eso. Se hace un muñón o una ronchita y a la quinta semana empieza a salir así una condensación de mesénquima que forma un bracito pero sin divisiones. Entonces quiere decir que la señora ni siquiera creo que sabe que está embarazada y ya el producto ya está sacando su bracito, por decirlo así. Porque a las 5 semanas, pues es una semana después cuando le tocaba menstruar, ¿no? Entonces pasa ese ciclo de menstruación y dice, ups, no me vino porque yo soy muy exacta y no me vino mi mes al día 28 o al día 30 como me corresponde. Deja pasar una semana y ya dice, híjole, estoy embarazada. Pues a esa edad ya está saliendo el bracito. Eso quiere decir que se hace un primordio o un molde cartilaginoso, un tubo de la extremidad, conforme va creciendo, va apareciendo de proximal a distal la extremidad, quiere decir que al final aparecen los deditos y las uñas y todo eso. Pero aquí dice que hay una vasculogénesis. ¿Qué de importancia tiene? Es sumamente importante porque no sé si Bayro tenga una imagen, es muy clásica, que se ve el cartílago, el huesito, el molde cartilaginoso y luego ese es el que quería ver. Fíjense, en la segunda imagen, se ve, dice, cartílago calcificado. Eso no es cierto todavía, porque el cartílago se va a calcificar cuando ya hay células vasculares. Y hablando directamente es oxigenación. Cuando se presenta una oxigenación en el hueso, forma una... Me están mandando... Sandra Albores, ¿qué dice Sandra Albores? Sandra, ¿estás aquí? Para todos, ¿qué pasa? Represéntate, Sandra. Bueno, vuelve otra vez al dibujito ese. Ahí. Entonces, la arteria nutricia, que normalmente en los huesos de las extremidades entra en el centro del hueso y una raicilla se va hacia arriba y otra hacia abajo, hacia el proximal y hacia el distal, por decirlo de una manera, eso va a hacer o va a favorecer a que se precipite el calcio y se calcifique el cartílago. Entonces, si no es perforado por una arteria, la
arteria nutricia, ese huesito, no se va a hacer el núcleo de osificación primario en el producto intrauterino. Ahora, cuando termina, a ver la imagen, la penúltima, ya está bien vascularizado, tanto que hasta ya se hizo, reabsorbió el hueso alrededor, ahí, exacto. Aparece una placa de crecimiento o un anillo o una pared entre la diáfisis y la epífisis del hueso. Esa pared es la que evita que las arterias de la arteria nutricia llegue hasta la epífisis. Así es como se forma el hueso desde el punto de vista endocondral. Se forma un molde cartilaginoso, entra la arteria nutricia, se distribuye hacia arriba y hacia abajo, hacia distal y proximal, y conforme va avanzando, va transformando ese osteoclasto en osteocito y se vuelve el hueso, digo, el cartílago se calcifica. Y llega un momento en que ya no puede seguir perforando el hueso hacia distal y hacia proximal porque se encuentra con una placa especial de crecimiento que ya lo vamos a ver con detenimiento en las siguientes clases. Entonces, hasta ahí llega la circulación y aparte, ya en el dibujo extremo, el más grande de la derecha, ya entra la arteria. Y ahí es el núcleo de osificación secundaria, que ese generalmente se presenta ya después de la vida intrauterina. Esto es cuando nace el bebé, empieza el desarrollo, va creciendo el hueso, se va nutriendo y va apareciendo periódicamente, tan selectivamente, tan específicamente que podemos tener una edad cronológica del niño solo con tomarle radiografías de la mano, de la cadera, de la pelvis, etcétera, podemos ir viendo cómo va la madurez esquelética. Entonces, núcleo de osificación primario se aparece por la entrada de la arteria nutricia que alimenta el hueso y lo transforma, el cartílago y lo transforma en hueso, que topa con el cartílago de crecimiento, y otro núcleo de osificación secundario que aparece generalmente después de la vida, ya en la vida extrauterina, y su desarrollo es paulatino de acuerdo a la edad del niño. ¿Ahí estamos bien? Sí, todos entendieron eso, ¿verdad? Chido. Sí, Doc. Sí, Doc. Y bueno, ahí está. Bueno, ahora la osificación intramembranosa. Explícanos, Byron, ese dibujito. Byron. Como empezábamos, se inicia por etapas sucesivas e inicia con la condensación del mesénquima. Una vez condensado, como veíamos, empieza a traer o a llegar, empiezan a llegar osteoblastos progenitores y se consolida el centro de osificación. Una vez con osteoblastos empiezan a aparecer osteoides. Los osteoides son los que ya se encuentran, por así decirlo, aprisionados adentro de las placas de hueso ya formado. Y posteriormente tenemos la mineralización de los osteoblastos, que ya es, cuando el osteoblasto ya se mineraliza, se le llama osteoide. Y como podemos ver aquí, empezamos con un solo centro de osificación, y ese sería el tipo de osificación intramembranosa. Y aquí podemos ver que respecto a la osificación intramembranosa, se encarga más de hacer lo que es el hueso trabecular, o en este caso el diplo, que es de las placas que se encuentran en el cráneo. Eso quería oír, las placas que se encuentran en el cráneo. Quiere decir que para la osificación intramembranosa no se necesita un molde cartilaginoso. Se hace una especie de membrana y sobre esa membrana empieza la precipitación celular, de la calcificación. Y se genera varios núcleos de osificación, no solo uno, y de ahí se distribuye a todas partes, sino varias zonas, y esas van confluyéndose, van uniéndose una con otra, y hace una placa ya completa que permite ya un cráneo de 2 capas, el diploe de la cabeza. ¿Sí? Entonces, esa condición de
Perdón, ya. Bueno, el caso es que aquí necesitamos ver que la intramembranosa va creciendo conforme va formándose esa membrana. No necesitamos cartílago, no necesitamos que haya un molde previo, sino directamente sobre la membrana se va desarrollando ese hueso en dos capas y por eso es tan característico en la cabeza. Que por cierto, la mitad de la clavícula tiene esa condición de crecimiento. La clavícula, la mitad externa se desarrolla como si fuera un diploe o un cartílago intramembranoso y la otra mitad se vuelve como cartílago, molde de cartílago previo y ya posteriormente la osificación. Por eso en el niño le tocamos la cabeza cuando recién nace, tiene su bregma, su lambda, ustedes saben más de eso, de las fontanelas del bebé. ¿De acuerdo? Entonces, la intramembranosa es directamente de una membrana, se precipita el calcio, y la endocondral, que es la más utilizada por la biología para las extremidades y huesos largos, pues es más básicamente por molde de cartílago. Bueno, ¿qué más? Vamos ahora a separar lo que es el mesodermo intraembrionario, que se empieza a dividir en 4 capas a partir de la tercera semana de vida embrionaria. Tenemos al mesodermo axial o notocorda, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Bueno, aquí lo tenemos ya representado. Vamos a robarnos al mesodermo paraxial y al mesodermo lateral. Nada más para esta parte. Bueno, del mesodermo paraxial se encuentra segmentado a ambos lados de la notocorda para formar conglomerados mesenquimatosos o somíteros. Los somíteros se agrupan células y se rodean de una lámina basal para transformarse en un somite. El somite es lo que nos va a interesar aquí en esta parte. El primer par de somites se encuentra al día 18 más menos 1 y a la quinta semana se van a encontrar de 42 a 44 pares de somites. Y esto es importante para determinar la vida embrionaria. O sea, con estos somites se puede determinar la vida embrionaria. Los somites tienen una forma triangular. Ahorita vamos a ver en un esquema. Y se dividen en esclerotomo, dermatomo y miotomo. Pues ya por dermatomo podemos ver que da origen a la dermis. Miotomo que da lugar a la estirpe muscular. Y esclerotomo que da origen al esqueleto axial. Y del mesodermo lateral solo podemos ver que no da origen al esqueleto apendicular. Y aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos al dermotomo, miotomo y esclerotomo. Vemos cómo tiene la forma triangular que nos menciona la literatura. Como más exterior se encuentra el dermotomo, le sigue el miotomo y ahí adentro o en el interior se encuentra el esclerotomo que da al esqueleto axial. Ahora les voy a hablar un poquito. Ahí terminamos con embriología del esqueleto, doctor. No sé si. Entonces, aparece a las 5 semanas, inicia la formación de la extremidad, ¿y a qué edad se termina el desarrollo? Pues en la vida extrauterina, ¿no? Que todavía no se termina de osificar. Fíjense bien cómo hice la pregunta y bien pescada, porque no termina la osificación hasta, exagerando mucho, 21 años. Pues la osificación o la maduración esquelética no es antes de los 15, 16 años, hasta, podemos ser extremos, hasta los 21 años. Esa es donde termina la madurez esquelética. Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ahora vamos a ir de, ¿qué vas a hablar? La embriología del sistema muscular. La embriología del sistema muscular. A ver. Bueno, también como vimos en el somite es de donde sale, de donde se divide en miotomo. Y bueno, el mesodermo, que como veíamos que se dividía el mesodermo paraxial, va a iniciar la embriogénesis
con diversas etapas que van a diferir nada más, bueno, no nada más, sino que difieren del tipo histológico, ya que tenemos músculo cardíaco, esquelético y músculo liso. Entonces, recapitulando, tenemos el mesodermo paraxial, que a partir de los miotomos de los somites es de donde se va a diferenciar toda la estirpe muscular. Las fibras musculares esqueléticas son células alargadas, son multinucleadas, con núcleos que se localizan en la periferia, y estriaciones transversales que lo vamos a ver más adelante en la histología, y que se encuentran inervadas por el sistema nervioso somático o voluntario. Vamos a ver las etapas consecutivas hasta llegar a la fibra muscular madura y funcional. Bueno, tenemos, como voy a repetir de nuevo, que el miotomo del somite es quien da lugar a la estirpe muscular. Tenemos la primera fase, que es la de mioblasto. Es las células, bueno, aquí las células mesenquimáticas miogénicas entran al ciclo celular. Y en la segunda fase tenemos al mioblasto posmitótico, que es donde entró que ya terminó de salir del ciclo celular y se va a iniciar la síntesis de proteínas contráctiles o miofibrillas, como son lactina, miosina, troponina y tropomiosina. Y la unidad funcional o el conjunto de estas proteínas contráctiles va a conformar los sarcómeros, que es la unidad funcional. En la tercera fase tenemos miotubos, que son la unión de los mioblastos posmitóticos y dan lugar a los miotubos. En la cuarta fase tenemos a la fibra muscular funcional y se debe a la unión de los miotubos que dan origen a la fibra muscular. Aquí tenemos a las células miogénicas de los músculos del tronco y extremidades que van a migrar desde el somite a su nivel correspondiente para cuando llegue a la vida adulta el embrión. Y se van a originar en capas y grupos bien definidos. Tenemos en la quinta semana, cada miotomo está dividido en epímero e hipómero. El epímero da origen a los músculos del cuello y la columna vertebral. El hipómero a los músculos de las extremidades y la pared corporal. Y la musculatura de la cabeza se origina también del mesodermo paraxial, pero esta se encuentra controlada por tejido conectivo que deriva de las células de las crestas neurales. Y sería todo por la embriología del sistema muscular. Vamos a seguir con la histología del sistema esquelético. El tejido óseo que representa la parte principal del esqueleto es un material liviano y de gran dureza y resistencia. Su función principal es la de sostén y la función protectora. Vamos a ver la organización macroscópica del tejido óseo, que se encuentra desde el punto macroscópico organizada en dos formas, como compacto o cortical y trabecular o esponjoso. Y las metáfisis, que están separadas por cada epífisis por un disco epifisario cartilaginoso, que es la que se encarga de producir el crecimiento longitudinal. Ahora vamos a pasar a las características del tejido óseo. Tenemos como principal o primero los sistemas de Havers en hueso cortical. Estos no se encuentran en el hueso trabecular, los sistemas de Havers ni los conductos de Havers. Estos en su parte central contienen a conductos de Havers, que son los que van a contener los capilares, fibras nerviosas y tejido conectivo. Aquí tenemos a los sistemas de Havers y aquí tenemos a sus conductos de Havers. Entre los sistemas de Havers se encuentran laminillas intersticiales externas e internas circunferenciales, que son las que se encargan de, como mencionaba, son las que llevan todo, las que se encargan de la fuerza, de la fuerza del hueso y de su movilidad. Y tenemos... ¿De su movilidad? ¿Como que se mueve el hueso? No, ¿cómo se puede decir? De la fuerza mecánica que hay sobre un hueso. No sé cómo explicar que tiene... ¿La transmisión de la fuerza?
Sí, pero tiene No. hasta un cierto punto donde ¿La ductilidad? el hueso puede, Flexibilidad. la Se puede flexibilidad del hueso. pandear, se puede mover. Es exactamente. Entonces, esas capas, como vienen por capas, como tubitos también que están hechos por capas, le da cierta flexibilidad y cierta resistencia, o una resistencia importante al cizallamiento, al deslizamiento horizontal. Entonces, le da fuerza de carga, le da protección y le da también flexibilidad. O sea, el hueso no es absolutamente rígido, sino tiene cierto rango de movilidad. Tan es así que se han visto casos, bueno, antes cuando eran clavos centromedulares de acero inoxidable, que era un acero muy rígido, en una caída o un golpe, el paciente que ya había tenido una fractura y se había tratado con un clavo centromedular y no se le había quitado, pues se cae, se golpea y el hueso se mantiene inerte y el clavo se fractura. ¿Por qué? Porque el hueso sí se pandea a la hora del impacto, se dobla, tolera cierta movilidad, cierto estrés, pero el clavo centromedular, que era muy rígido, pues no, como el cristal, es muy duro, pero muy frágil. Entonces se quebraba y era un cohete porque cuando lo quería sacar, pues ¿cómo sacas dentro de un tubo un clavo centromedular? No, era un problema. Entonces ya hicieron otros, el titanio, por ejemplo, que es buena resistencia, pero es un poco más flexible, digamos, maleable, por decirlo de una manera, que permite que el hueso cortical, que es ciertamente flexible, tolere la carga y el clavo centromedular también tenga cierta posibilidad de moverse o flexionarse ligeramente sin partirse tan fácil. Entonces, esa es la característica del hueso cortical. Bueno, ¿qué más? Y hablabas del sistema de Bollmann también. ¿Vas a hablar de eso? Todavía. Sí. Eso. Entonces me quedo callado. Sí. Tenemos los conductos de Bollmann, que son comunicaciones, bueno, que comunican a los conductos de Havers entre sí. Estos conductos de Bollmann atraviesan el tejido óseo en sentido casi transversal y logran que los conductos de Havers se comuniquen con los vasos del periósteo y de la cavidad medular. Ya terminaste con esos dos, ¿no? Con Havers. Sí, doctor. Eso. Fíjense qué importante es. Antes se creía que la nutrición del hueso era básicamente por la arteria nutricia. Y se acuerdan, la arteria nutricia es una arteria específicamente para cada hueso que entra más o menos en la mitad de la diáfisis, perfora hasta el canal medular y ahí nutría de adentro hacia afuera, nutría el hueso. Pero cuando un hueso se quiebra, pues es muy probable que también esa rama de la arteria que nutría esa extremidad se tronaba, se rompía, pues. Y realmente no había circulación, entre comillas, en ese extremo. Y eso creían que era lo que ocasionaba la mala consolidación. Y entonces, ¿qué hicieron? Inventaron las placas con tornillos. Y al usar la placa con tornillos, ahí se ven el dibujito en el extremo derecho, donde dice vasos sanguíneos, y luego dice, bueno, no fibra de Sharpey, no lo mencioné. Pues ahí se ve la arterita roja, que cruza hacia el canal medular, que se comunica con un conducto de Havers y conducto de Bollmann. O sea, se hace la comunicación entre el periósteo y la nutrición del hueso. Entonces, la arteria nutricia pasaba a segundo término. Pero cuando los traumatólogos empezaron a ver eso, despegaban, o sea, rompían todas esas fibras de Sharpey, despegaban todo ese periósteo para poner su placa y su tornillo y le quitaban esa nutrición al hueso y solo dejaban la arteria que estuviera funcionalmente útil, la arteria nutricia intramedular. A alguien se le ocurrió, uno de esos fue el doctor Colchero, que alguna vez me dio clases también. Era un chaparrito con muchas habilidades, pero neurótico, muy agresivo, muy grosero. Dijo, le metamos un clavo centromedular.
Y ya existían los clavos centromedulares, pero no estaban anclados, entonces se desvían poco porque pues, el hueso se destrababa y seguía con rotaciones, hacía macromovimientos y no había consolidación. Pues él dijo, pues hay que anclar ese clavo centromedular. Y todo el mundo decía, híjole, pero si le metes un clavo centromedular, le vas a destruir la nutrición endóstica. La arteria nutricia va a valer sombrilla porque le metes el clavo de extremo a extremo. Entonces había mucho miedo por el temor de que la nutrición de ese hueso fuera tan mala que se necrosara literalmente por falta de circulación. Pero ya se dieron cuenta que no, que había buena tolerancia a la nutrición del hueso, incluyendo un clavo tan grueso como el diámetro completo del canal medular. Y de ahí ya apareció el clavo centromedular fijado con pernos que abrazaba toda la cortical interna del hueso y le da una estabilidad tan fabulosa que el paciente al otro día de la operación literalmente se podía poner a caminar. En cambio, con las placas no, porque dependía de la calidad propia del hueso, porque ahí se atornillaban. La placa se ponían tornillos y si el hueso estaba de mala calidad, pues el tornillo se botaba, como tornillar una madera apolillada. Entonces, la nutrición del periósteo por medio de los conductos de Boltzmann y las conexiones con los canales de Haber son los que vinieron a dar un boom al tratamiento quirúrgico de las fracturas y a la nutrición propia del hueso y conocimiento de muchas cosas que después vamos a hablar, como la progresión de la osteomielitis, las infecciones aledañas, etc. Bueno, ¿qué más? Entonces, la nutrición perióstica es sumamente importante para la vitalidad del hueso. ¿Qué más? Vamos al tejido óseo trabecular, que se encuentra acá adentro. Está compuesto también por laminillas, pero no en forma de sistema de Haber. Y se encuentra constituido por osteonas trabeculares. Tampoco se encuentran conductos de Haber ni de Boltzmann. Y los osteocitos se nutren por difusión desde la superficie del endostio por canalículos comunicantes. Y tenemos por último las fibras de Sharpey, que son fibras perforantes en haces de fibra de colágeno conectadas fuertemente al periósteo del hueso. ¿Qué de importancia tienen esas fibras de Sharpey? que están conectadas fuertemente al periósteo. ¿Puede ser una forma de amortiguar los golpes externos, doctor? No, su función primordial es, para empezar, que no se mueva el periósteo en relación al hueso, pero su función primordial es en la acción de la inserción tendinosa. La mayoría de los tendones, o sea, la prolongación del hueso, de los músculos, la parte no elástica, no retráctil del músculo, se inserta en esas fibras, o sea, se agarra el músculo de esas fibras, no directamente del hueso, no enraiza el tendón dentro del hueso, sino se agarra de las fibras de Sharpey, del periósteo, que el periósteo está agarrado de todo el hueso por medio de esas fibras de colágeno, sumamente resistentes en conjunto. Entonces, eso hace que el tendón sea sumamente fuerte y podamos levantar objetos muy pesados, correr, saltar, patear, empujar, levantar sin que se nos arranque el tendón de su origen, porque está agarrado precisamente de ese periósteo que está fuertemente agarrado por las fibras de Sharpey al hueso. No sé si es Sharpey o Sharpey. Creo que es Sharpey, si es gringo ha de ser Sharpey. Como Byron, no es Byron. Si fuera mexicano sería Byron. Pero es gringo, pues es Byron. Bueno, ¿qué más? El tejido esponjoso, que también a eso se le llama el tejido trabecular, es muchísimo más común en los extremos del hueso. La diáfisis o la caña del hueso, la parte tubular del hueso, digamos, de presentación, el hueso en general, tiene una parte tubular y esa parte tubular está rodeada de hueso duro, hueso cortical, y en los extremos tiene mucho tejido esponjoso. Ya se adelgaza la cortical, ya se va acercando a la articulación y es puro tejido esponjoso. Tiene mucho mejor vascularidad, por supuesto, tiene mucho más celularidad, tiene más células
osteoprogenitoras. Entonces, cuando hay lesiones o fracturas en esa zona de tejido esponjoso, la posibilidad de consolidación es mucho más alta que en el hueso trabecular, perdón, en el hueso cortical. La circulación, la nutrición y la integración del hueso es mejor en el tejido esponjoso y es más resistente a las palancas, a las movilizaciones, a la resistencia de la fractura. O sea, antes de fracturarse el hueso se dobla o se pandea en esa zona sin generar problema y se continúa esa tolerancia a cierto grado de estrés en la diáfisis, y cuando esto se pasa, pues se quiebra. O se hunde el tejido esponjoso, tejido trabecular, se hunde, se aplasta y es un tipo de fractura por aplastamiento. Bueno, ¿qué más? El periósteo. ¿Vas a hablar algo del periósteo, Byron? ¿Algo más del periósteo? No, ok. Bueno, entonces les agrego yo. Ese periósteo tiene dos capas. La capa interna, que es la que ven ahí, que tiene las fibras de Sharpey, están unidas fuertemente al hueso, y esa capa está multiperforada por vasos sanguíneos. Esa es la capa fibrosa, la capa resistente. Y la capa nutricia es la que está por encimita, es una capa que tiene mucha celularidad y es la que permite en su momento, cuando tenemos un paciente con una fractura, evitar romper ese periósteo para que las células osteoprogenitoras se desarrollen desde esa zona, desde el periósteo. Entonces el periósteo ayuda a la nutrición y a la reparación del hueso. Y también tiene osteoblastos y osteoclastos que ayudan a la formación del hueso. Si ustedes se dan cuenta, el hueso es resistente a cargas. Hace ratito mencionaron, no sé quién lo mencionó, creo que Eduardo, sobre la ley de Wolf. La ley de Wolf dice que en la zona cóncava, donde hay más carga de presión, aumenta el grosor de las corticales por la necesidad de resistencia a la carga. Entonces, esa capa tiene que ver con la formación, no osteocondral, sino la formación por capas o fibrosa o intramembranosa, con el término formal, de hacer capas sobre ese hueso que está más demandado de carga por la flexibilidad que tiene en sentido cóncavo. En cambio, en ese mismo hueso, del lado convexo, el lado que se pandea hacia adentro, no tiene tanta resistencia a la presión, más bien al estiramiento, que es otro tipo de fuerza que tiene que resistir el hueso, y ahí la cortical puede ser, incluso es más delgada. Los osteoclastos en esa zona trabajan más, destruyen un poco más el hueso, lo hacen más delgado, pero lo hacen más flexible. Entonces, la ley de Wolf reparte esas cargas en el propio hueso. En un mismo hueso, de un lado tiene una cortical más gruesa que del lado convexo. Y eso permite que el hueso tenga una buena tolerancia a la carga, pero también cierta flexibilidad a los esfuerzos de cizañamiento. Cuando este esfuerzo aumenta, pues se rompe y ya valió sobre ello. Bueno, ¿qué más? Ahora vas a hablar de las células, de histología, o ya acabamos, Byron. No, sí, voy a hablar también, doctor. Después de la matriz ósea. Bueno, Tenemos vale. una matriz ósea extracelular que se encuentra dividida en dos partes, o en, ¿cómo decirlo? Tiene dos tipos de matriz, una orgánica y una inorgánica. La orgánica se encuentra formada por fibras de colágeno tipo 1, proteínas óseas y proteoglucanos y otras proteínas. Y la matriz ósea inorgánica se encuentra, bueno, es el 75% del peso del tejido óseo y está compuesta por sales de calcio, cristales de hidroxiapatita, magnesio, potasio, sodio, carbonato y otros iones. Y ahora sí vamos a hablar sobre los 5 tipos de células óseas, empezando con las células osteoprogenitoras, que se diferencian a partir de las células mesenquimatosas primitivas y son las células madre de los osteoblastos. Ahora tenemos a los osteoblastos, que son las formadoras de hueso, que se sintetizan y aparte también secretan matriz ósea orgánica. Y como les mencionaba anteriormente, se transforman en osteocitos
y quedan atrapados en la matriz osteoide. Y aquí tenemos a los osteocitos. Es la verdadera célula ósea y ocupa toda la laguna ósea en la que se encuentran. Actúan en la formación ósea. La forma en la que actúan es inhibiendo la formación de hueso por los osteoblastos con una glucoproteína que es la esclerosina. Y tenemos células de revestimiento óseo que se originan de los osteoblastos que han finalizado la formación de hueso. Estas células se encuentran protegidas, por así decirlo, de la resorción ósea por un osteoide o matriz no mineralizada. Y para que esta capa pueda ser, ¿cómo decirlo? Pueda ser ingerida o resorcionada por los osteoclastos, se requiere de una colagenasa. Y tenemos a los osteoclastos, son células gigantes multinucleadas que degradan al hueso. Se encuentran localizadas en lagunas de Wuxi. Tienen 5 núcleos, varios complejos de Golgi, varias mitocondrias y vesículas. Y estas son, ¿cómo se dice? Provienen de las células madre de granulocitos macrófagos. Entonces, es familia de los macrófagos. Ujú. Y A ver, entonces, espérame, quedemos en histología celular. Entonces, básicamente son 3 células óseas que nos interesan. Los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Ahí Sí, Doc. dicen que existen 5 tipos. Lo clasifiquemos en 3 para que nos haga más fácil. Ahora, los osteoblastos actúan destruyendo hueso, formando hueso. Están en el periósteo, en el hueso en crecimiento, porque el hueso en crecimiento, acuérdense que crece también no nada más a lo largo, sino a lo ancho. Como capas de cebolla se van haciendo el hueso más ancho y ahí están muchos osteoclastos. Osteoblastos. Los osteoclastos, estas células que son como macrófagos especializados, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron ese que le llamaban el dragón, ese aparato que removía el concreto en el pavimento y ponía pavimento nuevo aquí en Tuxtla? sí, ¿Sí Doc. les tocó a Uno ustedes? grandote. Bueno, Ujú. uno Dragón. grandísimo que sí, Sí. literalmente se comía el pavimento, el chapopote y las piedras, dejaba una zona rugosa y atrás venían ya el enchapapotado. Creo que ese mismo metabolizaba eso, le echaban chapopote y por atrás ya iba formando hueso nuevo. Bueno, más o menos así funciona eso. Donde se necesita reabsorber hueso por demanda mecánica, por demanda biológica, por traumatismo, se reabsorbe el hueso viejo y se pone hueso nuevo. En teoría, todos los huesos se transforman a los 7 años. Quiere decir que cada 7 años tenemos hueso nuevo. No es algo pasivo, estático, que el hueso que pusimos, que tenemos desde recién nacido, es la misma célula y el mismo, ¿cómo se llama? Sal mineral. No, todas las sales minerales van cambiando, se van metabolizando, se van absorbiendo, se van transformando, se van corrigiendo, y quiere decir que cada 7 años ya se removió todo el hueso viejo, ya tenemos hueso nuevo. Cada célula vive más o menos como 25 años. Un osteocito maduro llega a vivir hasta 25 años. Quiere decir que ustedes todavía tienen osteocitos de cuando eran recién nacidos. No hay nadie de ustedes de 25 años, ¿verdad? Todos tienen 22, 23 tal vez. Algún Eduardo colado de tiene 25, 26. 26, ya está viejo el Eduardo Eduardo. Cervantes. Ya Ve. tiene células nuevas, Eduardo. No, Doc. Pero es tragaño, me parece más chavillo. Bueno, Tengo el caso es 22. que aquí la transformación del hueso, ¿de qué depende? Que tiene que ver otra vez con los osteocitos. ¿Cuál es la función de los osteoclastos? ¿Y cuál es la función de los osteocitos?
¿Alguien tiene idea cuál es la función de los osteocitos? ¿Qué hacen? Porque, pues, el 25% de los osteoblastos que se rodean de matriz celular se vuelven osteocitos. El 6% queda como en stand-by, como células desarrollándose de acuerdo a la necesidad, y el 69% se muere. De los osteocitos Sí. que quedaron en la laguna se mueren, y solo quedan, pues, una tercera parte de esos osteoblastos se vuelven osteocitos. Ya están rodeados de células. ¿Y cuáles son las características del osteocito? Anatómicamente, ¿cómo es un osteocito? ¿Alguien sabe? Bueno, Doc, ¿Cómo es según tengo entendido, los osteocitos ya no, como dices, son osteoblastos maduros, ya no tienen la función de generar tejido óseo, matriz? pero Exacto, ya no matriz es. ósea. Pero ahora su función es Limitar. captar nutrientes para mantener al tejido óseo y de igual manera recaptar productos de desecho para pues eliminarlos, tengo entendido. O sea, es un osteoclasto y es un osteoblasto en uno. Doc, es El derivado material orgánico. Doc, es derivado, ¿no? Del osteoclasto. Y es para mantener a la función celular activa. A ver, espérame. ¿Quién mantiene a quién? ¿El osteocito mantiene al osteoclasto? No, a los osteoblastos. Entendí. Le ayuda al osteoclasto para mantener la función. ¿Ayuda? ¿Cómo le ayuda? ¿Le echa la mano? ¿Le ayuda? Limita al osteoblasto, doctor. ¿Lo limita? ¿Quiere decir lo detiene? ¿Evita que trabaje? Pues evita que trabaje, que siga trabajando, por así decirlo, porque Le da lo chance mencioné. que descanse. No, ¿sabes qué? Descansa nada más 8 horas de trabajo. Yo soy el sindicato. No trabajes más. Es que inhibe la Mm. formación de hueso, entonces. ¿Quién? ¿Quién inhibe? El osteocito. El osteocito inhibe la formación de hueso. Sí, a los osteoblastos. Le dice a los osteoblastos, ya no formes más hueso. Sí. Ajá. ¿Alguien tiene otra idea? Nos Pues, quedamos con la idea de Bairo que el osteocito es un inhibidor de la actividad del osteoblasto, de su hermanito, digamos. ¿Alguien más? También, Doc, también tengo entendido que hacen intercambios de nutrientes, estos para mantener a la célula, ¿no? Como la celularidad activa, por así decirlo. Pero es que dices, intercambio de nutrientes. ¿Intercambian célula de osteocitos con osteocitos? ¿Así? No, Doc, o sea que para mantener la celularidad, no sé cómo explicarlo, pero he leído que es como para mantener la celularidad activa, o sea que es como que aquel que aporta los nutrientes y puede llevar, los osteocitos aportan nutrientes y pueden llevar la celularidad activa, son lo que va a mantener, no sé si decirlo, la nutrición, por así decirlo. No. Es que dices, Doctor. aportan nutrientes para la celularidad. ¿A quién le aporta nutrientes? ¿A otros osteocitos o a los osteoblastos o a los osteocitos? no, creo que, No, tampoco. Creo que se Doctor. refieren a la matriz. o bueno, yo le entiendo de esta manera, que en el caso de los osteoblastos son los que dan lo de la matriz del tejido óseo. Ya en el caso de los Sí. osteocitos son los que se encargan de formar en sí el tejido óseo, o sea, mantener la celularidad que usted se ha venido mencionando y que se lleve a cabo un correcto funcionamiento del hueso, ¿no? Ya en el caso de que Eso sí. último, de todo lo que dijiste, fue lo último correcto. Mantienen la funcionalidad del hueso. Doc, No, sin carrilla. yo tengo otra función de los osteocitos. En sí, el osteocito Ajá. es cuando el osteoblasto entra en una etapa de stand-by. Entra y ocupa ese lugar con el objetivo de No que es stand-by, el osteoblasto está en etapa de reposo. se transforma en osteocito. Ajá, exacto. Entra en una etapa de reposo en el momento en el que el cuerpo lo llega a necesitar. Yo tengo entendido Eso, a ver, que es una de espérame, sus lo funciones. hagamos por parte. Espérate. Ah, ok. El osteoblasto se vuelve osteocito y se queda estático. En ahí stand-by en o en su- reposo. En stand-by o en reposo, en su laguna osteolítica.
Ajá, Ujú. exacto. ¿Y para qué En ese tiene espacio, tantas ramificaciones? ¿Han visto cómo es el ociosito? Tiene como, ¿te parece a las neuronas? Tiene ramificaciones, Tiene tiene... Son prolongaciones. sí, son Y prolongaciones. Doc, son Películas. estrelladas. Sí, son. Son Ah, estrelladas, sí. sí, sí. Pero ¿Qué más? ¿Y para qué le sirve eso? Y el osteoblasto no es así, es más bien redondito. Es Doc, para si que gusta, integre Parece bulto. señales. Doc, Para si Eso, la gusta, yo tengo transmite circulación. señales. Es para Por ahí va. controlar, una Ajá, controlar. imagen. No, Para que se modular no. Espérese, para espérese, controlar algo la ahí, formación de hueso y deterioro y el eso. deterioro de este mismo. Sirve ujú. para controlar la formación de hueso. Por ahí va. Esa es Sí, su función básicamente. A ver, alguien que redondee la información. Sí, por ahí va. es No está en conductor, stand-by, no está pasivo. Tiene actividad continua. es un No es un conductor osteoblasto en... Ujú. que Ajá, sí es un regula la conductor. actividad de los osteocitos y los osteoclastos. Ujú. Osteoblastos y Ajá, osteoclastos. ¿Verdad? sí. ¿Y Integra las para qué? señales y las... ¿Qué señales? ¿Qué señales? Por ahí va, sí. las que interactúan para el fosfato de No, ya calcio. te No, patinaste. para la formación de hueso, ¿no? Para formación de hueso, ¿en qué momento? En el, o sea, en el momento en el que los osteoblastos dan la información, o sea, dan la matriz, los osteocitos son los que se encargan de mantener esa funcionalidad del tejido óseo y ver ese, ya me perdí. Es para ¿Podría ser, doctor, cuando hay fracturas? para Más o menos, más Doctor, o menos. cuando hay fracturas, ¿Tiene? Ajá, sí, cuando hay cuando hay fracturas, fracturas también, sí, también para puede ayudar. Pero mantener- cuando hay fractura, una fractura franca, lo que hace es que las células, el trauma quirúrgico, el trauma de la lesión, hace que se estimule directamente, sin intermediarios, la formación o la hiperproducción y el acercamiento, ¿cómo se llama? Cuando una célula va hacia tiene un quimiotaxis, que hacen que haya una quimiotaxis ahí y se calcoma todo el hueso, porque hay una fractura y un estímulo, un trauma directo. Aquí los osteoblastos, los osteocitos, que son osteoblastos que ya formaron matriz y al quedarse atrapados, unos se mueren y otros se quedan vivos 25 años, tienen una función de interconexión con los restos de los otros osteocitos vecinos. Entonces, todo el hueso está conectado. Lo que pase en la punta del trocánter mayor del fémur lo percibe el cóndilo medial del mismo fémur. Este es un equilibrio electromecánico. Quiere decir que tiene que ver con la ley de Wolff. La ley de Wolff dice, cuando hay mucha carga de un lado, el que percibe esa carga es el estímulo mecánico, es el osteocito. Y el osteocito percibe ese estímulo mecánico, lo convierte en el estímulo eléctrico y en el estímulo químico que va a hacer que los osteoblastos y los osteoblastos se activen o se desactiven de acuerdo a la demanda. Si hay mucha carga de presión ahí, como cuando hace alguien ejercicio, va a estimular a que se forme un hueso más grueso. Los que agarran a patadas los bats y los rompen polines de un golpe, es porque tienen unos osteocitos sumamente activos que han hecho un hueso muy resistente por la demanda de trabajo. Cosa contraria, cuando hay un paciente con una fractura o una enfermedad X y está en reposo, está acostado todo el tiempo y no se mueve, los osteocitos no hacen el estímulo eléctrico, mecánico y químico para que los osteoblastos y los osteoclastos se pongan activos. ¿Cómo les pasa a los astronautas? ¿Y saben cómo reciben a los astronautas? En silla de ruedas, casi no te muevas, no estornudes porque te fracturas. Porque hacen una osteopenia severa, porque no hay estímulo eléctrico, no hay estímulo celular. Entonces, ahí sí los osteocitos están pasivos y los osteoblastos también, y los osteoclastos también. Entonces, quiere decir que los osteocitos son los que perciben todo ese estímulo eléctrico y favorecen al desarrollo del hueso sano.
pueden haber microfracturas. Esas microfracturas que no son clínicamente detectadas pueden ser reparadas por los osteocitos, pero no directamente por ellos, sino por los estímulos eléctricos que van formando, y ellos hacen que las células trabajadoras sean las que lo forman. ¿Quién? Los osteoblastos o los osteoclastos, si hay que resolver. Entonces, esa es la función específica del osteocito. Entonces, doctor, como resumen, se podría decir que son como que células transductoras mecánicas, o sea, que transforman energía mecánica. Electromecánicas. Electromecánica. Venga. Perdón, estoy regañando a mi chucha, quiere comer la cena de la otra perrita y ya la regaño. Se llama Beca, pero nomás de un grito ya se fue. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Ya acabamos? No, falta el sistema del muscular sistema esquelético. a eso. Sí. Oigan, ya nos chutamos más de una hora. ¿Ya se quieren ir? ¿Seguimos mañana? Está bien, Doc. Está lloviendo, ya no escucho nada. ¿Cómo? Está lloviendo. ¿Dónde está lloviendo? No, yo no te Corto, el escucho cielo nada. se cae. ¿En dónde? En Mapastepec. Ah, en Mapa, híjole. Villacorso igual. No, bueno, entonces, ¿seguimos mañana, jóvenes? Bueno, doctor. Está bien. Sí, que está bien. Queda histología musculoesquelética. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Quién sigue? Creo que consolidación de La articulación. fisiología. Ah, fisiología. Digo yo, Doc, que es fisiología del músculo esquelético. ¿Quién es yo? Rogelio Danís, acá. Rogelio. Desde Tapachula. Aquí a la vuelta. ¿Por qué no tuviste clases allá mejor? Ahí están, hay una universidad de... Es que le gustan los retos, dice. Está más chido aquí. Estamos mejor aquí que allá en Tapachula. Que no nos hubieran conocido, así que está bien. No, está bien. Bienvenido, no hay problema. Bueno, entonces, nos vemos mañana con la fisiología y terminamos aquí. La histología es algo poquito. Entonces, ya nos vamos a la fisiología y después ya sigue, ¿qué sigue? ¿Consolidación? Creo que sí, ¿no? Sigue trauma de partes blandas por Jaime. Sí, yo tengo el trauma de parte blandas. Tengo trauma. No lo dudo. Bueno, entonces, el jefe nos da el trauma de partes blandas después de fisiología. ¿Así está el tema? Así está, Doc. Órale. Y ya, si hay dudas o algo, o se me ocurre algo en el camino, ya les mando mensaje. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, Doc, Órale. está bien. Ahí nos Dale, vemos Doc, mañana a que las esté 8. bien. Bye. Que le vaya bien, Doc. Doctor, Hasta que esté luego, bien. Hasta luego. Oye, ¿qué onda? ¿Qué le hago a la grabación? Bórralo. Nada.